Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución condenando a la dictadura cubana. Rompen todo tipo de acuerdos de diálogo y cooperación con el régimen cubano e implementa medidas y sanciones contra este. Ahora les haré un breve resumen sobre lo más importante de esta resolución. La Unión Europea acaba de reconocer al régimen cubano como aliado del régimen de Putin y por esta razón pide a todos los Estados miembros del Parlamento Europeo que retire todo tipo de acuerdo y comercio con Cuba. También el Parlamento Europeo reconoce la represión y la violación sistemática de derechos humanos en Cuba. Reconoce incluso que la extrema pobreza por la que está atravesando la isla es el resultado del fracasado sistema económico y productivo de la isla y no debido al embargo económico establecido por Estados Unidos. Sobre esto reconoce que el régimen cubano utiliza la situación económica por la que atraviesa la isla para cometer sus abusos y para obtener apoyo de gobiernos extranjeros. Reconoce también que el régimen cubano practica la esclavitud moderna con los médicos, deportistas, entre otros. En fin, en esta resolución reconocen todo lo que está sucediendo en la isla, desde los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, la huelga de hambre y de sed iniciada por el Coco Fariña, incluso la complicidad de Josep Borrell con el régimen cubano. Y debido a todo esto han decidido tomar las siguientes medidas. Número 1, han decidido romper el acuerdo de diálogo, cooperación y financiamiento al régimen cubano. Como número 2, condenan todas las violaciones de derechos humanos, falta de libertades y censuras en la isla, al mismo tiempo que exigen la liberación de todos los presos políticos. Hace un llamado a activar la ley Magnitsky contra todos los responsables de las violaciones de derechos humanos en la isla, iniciando por Díaz-Canel. ¿Qué es la ley Magnitsky o ley de sanciones globales de derechos humanos? Es el llamado a todos los países miembros de la Unión Europea a imponer sanciones contra todos aquellos individuos que sean considerados violadores graves de derechos humanos en el mundo. Estas sanciones pueden incluir congelación de activos, prohibición de entrada o tránsito en el país, prohibición de transacciones comerciales, entre otros. Ahora les quiero mostrar la respuesta que dio el régimen cubano a esta resolución. En una declaración publicada hoy, la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestra Asamblea enfatizó que, abro comillas, el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba. El texto muestra un alto contenido injerencista, difama no solo sobre la realidad cubana, su ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, sino también respecto a los vínculos que Cuba mantiene con otros estados de forma soberana en estricto apego al derecho internacional. Al propio tiempo refleja la aplicación de un doble rasero en la emisión de juicios de valor sobre temas a los que ese Parlamento no presta atención en el territorio de sus propios Estados miembros y en otras partes del mundo. Podría entenderse como cómplice el silencio del Parlamento Europeo sobre el resurgimiento del fascismo. Fíjense bien cómo intentan jugar con las palabras para manipular, engañar. En el mundo hoy no hay nada más parecido al fascismo que el régimen cubano. Para evitar que te continúen manipulando, te voy a dar las características hoy del fascismo. Como característica número 1, el autoritarismo. El fascismo promueve un fuerte liderazgo centralizado y autocrático, con un líder poderoso que centre todo el poder en sí mismo o en un grupo élite. Se caracteriza por la suspensión de la democracia y la limitación de las libertades civiles y políticas. Como segunda característica del fascismo, el totalitarismo. Con esto buscan controlar todos los aspectos de la vida de la sociedad, incluyendo la política, la cultura, la economía, la educación y hasta la vida personal. Buscan la subordinación del individuo al Estado y promueven una visión colectiva de los derechos individuales. Tercera característica, militarismo y violencia. El fascismo glorifica la violencia y la guerra contra los medios para alcanzar sus objetivos políticos. Utiliza la represión y la fuerza para mantener el control y eliminar a los opositores políticos. Como cuarta característica, antipluralismo. El fascismo rechaza la diversidad política y para ello utiliza la censura, la propaganda y la represión para silenciar los demás criterios y mantener el control sobre la sociedad. Aunque no lo creas, estas son las características del fascismo y son tan similares a la del régimen cubano porque el régimen cubano es un régimen fascista. El debate que sirvió de base a esa resolución evidenció una fuerte carga ideológica por parte de un grupo de eurodiputados conservadores y de la extrema derecha, algunos con conocidos vínculos con políticos anticubanos en Estados Unidos, cuyo propósito es entorpecer el curso actual de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea basadas en el acuerdo de diálogo político y cooperación firmado por los 27 Estados miembros. Ellos jamás le mostrarían al pueblo cubano lo que dice este documento, lo que reconoce la Unión Europea
Europea que pasa en Cuba. En cambio, intentan manipularte con falacias y mentiras, que es producto de una carga ideológica de extrema derecha. Como siempre hacen, se encimen de culpa y se la echan a cualquier cosa, a la extrema derecha, a políticos anticubanos, a la CIA, al bloqueo, a todo. Agradecemos la postura de aquellos eurodiputados que, apegados a la evidencia y la verdad histórica, denunciaron que atentar contra el diálogo y la cooperación en curso es un tributo servil de la ultraderecha europea a la política del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, universalmente rechazada cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución contribuye al intento estadounidense de aislar a Cuba y de justificar su genocida bloqueo que tanto daño ha infligido al pueblo cubano por más de 60 años. Ahora, ¿qué tiene que ver el Parlamento Europeo con el embargo de los Estados Unidos? Este comunicado está hecho para ser transmitido en televisión nacional y manipularte a ti. El mundo está reconociendo que Cuba es una dictadura totalitaria fascista. Se encuentran combatiéndola, aislándola, condenándola y sancionándola económicamente. Pero quien tiene la estocada final es el propio pueblo cubano. Por eso el afán de engañarte, mentirte y manipularte. Alertamos que adoptar esta resolución que singulariza un país latinoamericano y caribeño atenta contra los principios de respeto, inclusión y cooperación con que se pretende organizar la tercera cumbre CELAC-Unión Europea, que tendrá lugar dentro de pocos días en Bruselas y puede ofrecer dudas sobre los objetivos de una Unión Europea que busca relanzar sus relaciones con América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa aquí? Que esta resolución hace un llamado a la CELAC a condenar a la dictadura cubana en respeto a los derechos humanos y principios democráticos. Incluso pide excluir a Cuba de esta cumbre. ¿Qué decisión tomará la CELAC? ¿Mantener relaciones con la dictadura cubana o con el Parlamento Europeo? Llamamos a los eurodiputados a respetar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, el compromiso de sus Estados miembros y la posición de otras instituciones como el Consejo y la Comisión Europea, así como a escuchar el sentir de amplios sectores de las sociedades europeas que abogan por consolidar el diálogo y contribuir al desarrollo de intercambios y la colaboración en áreas de interés mutuo. Y con esto prácticamente se arrodillan ante el Parlamento Europeo pidiéndoles que reconsideren esta resolución. En lo personal considero que es una de las victorias más grandes que hemos conseguido y que puede marcar un antes y un después en la lucha del pueblo cubano por su libertad. Considero que con esta resolución el Parlamento Europeo ha colocado el reloj de arena y los días de la dictadura están contados.